estás? Te saluda el pastor Jorge Osorio. Estamos en una ayuda más, ¿verdad?, para la clase que tú estás recibiendo. Recuerda que nosotros no grabamos en sí la clase para profundizar, sino para que sea un tipo de ayuda a lo que tú estás estudiando, los materiales que nosotros hemos entregado, para que cuando vengan las clases donde nos reunimos en Zoom o en otra plataforma podamos interactuar de una manera mejor. Así que en esta clase solamente te voy a explicar ciertas cosas que debemos de saber a la hora de poder leer los evangelios sinópticos. Ahora, cuando hablo de sinóptico me estoy refiriendo a Marcos, Lucas, Mateo. El evangelio de Juan no entra en los sinópticos porque se cree que es otro tipo de material, ¿verdad? Cuando hablo de otro tipo de material es que tiene que ver con otra cosa muy diferente que vamos a explicar en su momento. Ahora bien, ¿de qué vamos a estar hablando ahora en este video? Vamos a estar hablando de las hipótesis, de cómo se vinieron formando los evangelios, porque algunas veces usted se va a preguntar, ¿cómo es que se escribe el evangelio de Mateo? ¿Será que a Mateo le dictó Dios? Bajo un ángel del cielo y le dijo: Mateo, esto es lo que vas a escribir. Mateo tenía algún libro donde sacaba todo eso. Lucas hizo lo mismo. Marcos, ¿cómo hicieron ellos para poner toda esa información? Ahora, otra de las preguntas es, ¿por qué hay cosas que Mateo dice de Jesús que Marcos no las dice? ¿Y por qué Lucas dice cosas que Mateo no las dice? Entonces, ¿cómo es que hay divergencia entre ellos? Hay cosas que uno y otro como que se contradicen. Por ejemplo, como cuando el centurión llega a Jesús a pedirle un favor, pero en otro de los evangelios dice que el centurión manda a unos amigos a pedirle ayuda a Jesús. ¿Cómo hacemos con esas controversias que pueden haber dentro de los evangelios? Entonces, lo que vamos a hacer en este pequeño video es decirte cuáles son las hipótesis que pueden haber en el caso de la formación de los evangelios, porque hay hipótesis, cómo pudieron haberse formado. Entonces, primero hay que la palabra sinóptico fue fundada, digamos, de esta manera por J.J. Greslow. Entonces, estamos hablando de los años 1700. Esa palabra sinópticos, él se refirió por primera vez de eso. ¿Quién dice eso? Pues quien lo dice es Daniel Marguera. Hay un libro de él que a mí me gusta mucho, que es Introducción al Nuevo Testamento. Si usted lo tiene en físico, lo puede comprar, hágalo. Si usted lo quiere en PDF, usted me escribe y me dice: pastor, mándeme ese libro, por favor. Ahora, ¿qué es lo que proponen? No voy a tocar esto de acá, después voy a explicar por qué. Pero la primera hipótesis es el evangelio primitivo. Evangelio primitivo. En esta hipótesis se dice que probablemente antes que Marcos, antes que Mateo y antes que Lucas existieran como evangelio, estos escritores llegaron a una fuente. ¿Qué fuente? A un evangelio donde estaban resumidas todas las palabras de Jesús, todos los hechos de Jesús, todo lo que se dice en el tiempo de Jesús, y que de esa fuente ellos retomaron eso. Entonces, es más, se habla como que Mateo también estaba escrito en arameo, ¿verdad? El protoevangelio de Mateo, pero había realmente los padres de la iglesia mencionaban también el libro de los recuerdos de los apóstoles. Pero esa hipótesis dice que existía ese libro y que vino Lucas, vino Mateo, vino Marcos, ¿no? Metemos a Juan, ¿verdad? Tal vez ahí, que dentro ahí, digamos. Vinieron estas personas, digamos, estos escritores. Después vamos a ver si fueron escritores, fueron las comunidades, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que sé que algunos ya más o menos saben. Pero ellos vinieron y vieron este material. Vieron este material. Ya sea en pergamino, ya sea en forma ya de códice. Pero vieron este material y dijo Lucas: bueno, de todo este material que está acá voy a retomar esto que me interesa. Mateo dijo: yo voy a tomar esto que me interesa. Y Marcos dijo: a mí no me interesa el nacimiento, ni tampoco lo que se dio en la resurrección, voy a tomar solamente esto, según la audiencia que yo tengo. Entonces, esa es la primera hipótesis, se llama la hipótesis del evangelio primitivo. Viene la segunda hipótesis, la hipótesis de los fragmentos o diégesis, según Lucas 1.1, que propone Schleiermacher Machel, creo que así es, Schleiermacher, creo que es el nombre del teólogo. Esa hipótesis de los fragmentos puede responder a la interrogante por qué Lucas, Mateo y Marcos
tienen cosas o dicen cosas que los demás escritores no lo dicen. Entonces, si habían fragmentos donde ellos podían tomar esos fragmentos, eso respondería que probablemente el fragmento que tenía una familia, una persona que hablaba acerca de Jesús, de algún hecho relevante de Jesús, y ese fragmento ya se lo había regalado, se lo había pasado a Lucas, probablemente Mateo no llegó a ese fragmento, sino que él tuvo acceso a otro tipo de fragmento, y eso respondería a la pregunta por qué hay cosas que Mateo dice en su escrito, en su evangelio, que Lucas no lo dice o que Marcos no lo dice. Está la otra hipótesis, la hipótesis de la tradición oral. Entonces, si la tradición oral significa algo que ha pasado de boca en boca, de generación en generación, y que en algún momento las cosas importantes de esa tradición oral mejor se pusieron por escrito, quiere decir que las cosas que Mateo, Lucas y Marcos dicen al unísono, o sea, que escriben lo mismo, prácticamente que con otras palabras, eso viene proveniente de la tradición oral. Así que si unimos las dos hipótesis, las cosas que no dicen entre sí vienen de los fragmentos, y las cosas que dicen entre sí, que se unen, vienen de la tradición oral. Pero son hipótesis también que están un poco lejanas, y pues hay esa tradición oral. Ahora, si confiamos en la tradición oral, hay cosas que cambian. Usted mismo lo sabe, que un hecho puede cambiar de generación en generación. Si yo le cuento algo a mi hijo y él le cuenta lo mismo a su hijo, varias cosas van a cambiar, algunas palabras, algún hecho relevante que mi hijo le quiere inventar incluso. Entonces tenemos que investigar más. Si algún evangelista tuvo que agregar algo más por dar una enseñanza más diseñada, entonces esas cosas deben estar en nosotros interrogantes. Ahora, está también otras posturas muy buenas, que son el modelo de dependencia. El modelo de dependencia, que tiene que ver con la genealogía de los tres evangelios. El modelo de dependencia dice que probablemente Lucas y Marcos tomaron de Mateo, se alimentaron de Mateo, porque Mateo, que pudo haber sido escrito en arameo, ¿verdad? Un protoevangelio de Mateo en arameo, probablemente Lucas y Marcos tomaron de Mateo las cosas que a ellos les interesaban. El problema es que si Marcos retoma ya sea del evangelio primitivo o retoma ya sea de Mateo, ¿por qué no tomar un hecho tan importante como el nacimiento de Jesús o la resurrección? Si lo más importante del querigma, del anuncio, de la predicación de aquel momento, era ese hecho, ¿verdad? No solamente la muerte de Jesús, sino su resurrección, sino que había venido al mundo. Entonces es interesante debatir sobre ese hecho. Y está otro, que es el modelo de las dos fuentes. Y el modelo de la fuente entra porque un teólogo ya después de hablar del modelo de dependencia que alguien propone, otro teólogo, que vamos a hablarlo más de cerca luego, en otro video, ¿verdad? O en la clase de Zoom que vamos a tener, otro teólogo dice, no fue Mateo el que alimentó a los demás, fue Marcos, ¿verdad? Fue Marcos, y propone del por qué Marcos. Eso vamos a hablar, ¿verdad? La cuestión estructural, la cuestión de la gramática, si podemos ponerle así. Vamos a hablar de por qué creemos que Marcos fue el primer evangelio escrito, y que Mateo y Lucas tomaron de Marcos cierta información, pero también tomaron de una fuente llamada Q. Y Q porque viene de la palabra Kelet, que en alemán es fuente, conocido también como los logias de Jesús o las palabras de Jesús. Entonces, el modelo de las dos fuentes propone que estos escritores del Nuevo Testamento, de los evangelios, tomaron información de dos fuentes. Probablemente de ese evangelio Q, esas logias o palabras de Jesús, o también del evangelio de Marcos. Ahora bien, es probable que en toda la información que estén en los evangelios hayan fragmentos que ellos hayan tomado, haya tradición oral, haya lo del evangelio Q, y también haya lo más probable es que Mateo, Lucas hayan retomado información de Marcos, que eso es lo que yo creo personalmente. Pastores, explíquenos esas rueditas que he hecho ahí tan bonitas. Bueno, no se las puedo explicar en esta clase porque tienen que ver con el porcentaje de versículos que tienen cada uno de los evangelios, ¿verdad? El porcentaje que ellos tienen.
Por ejemplo, si hablo de Marcos, ¿verdad? Marcos. Si hablo de Marcos, material propio solo tiene 26 versículos. 26 versículos. Probablemente Mateo tenga solo 310 y Lucas tenga solo 550 material propio. Pero esto lo vamos a estudiar en otra clase porque vamos a ver del por qué la posición que Marcos pudo haber sido el primer evangelio de los demás y que los demás retomaran el Marcos.